Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el objetivo de la charla de hoy es sobre sexualidad, género y chamanismo. Es un tema muy amplio que evidentemente no lo voy a poder cubrir en su plenitud, pero sí me gusta al menos, yo personalmente tracé un eje entre estos temas y me gustaría compartirlo con ustedes. Mi nombre es Javier. Yo vivo en Rosario, soy practicante chamánico, trabajo con personas en consultas individuales y también en actividades grupales. En la situación de la pandemia actual, me parece interesante poder compartir este mensaje y que el círculo sea grande para que la celebración sea para más personas. Así que desde este fuego te invito a que te sumes, que sientas que estás de alguna forma dialogando conmigo, pero también que no te arrestes, es decir, que vos también te encuentres pudiendo darte tu espacio para dialogar con vos mismo a partir de lo que comparto yo y en lo que puedas tomar o alguna contribución o alguna información que realmente sientas que de alguna manera es un aporte o modifica para bien, es una herramienta tu trabajo acá en la tierra, tu misión, tu desarrollo personal, entonces que lo tomes, porque la idea de este compartir tiene que ver con eso. La sexualidad, desde el punto de vista del chamanismo y desde muchas culturas ancestrales, tiene que ver con lo primordial, tiene que ver con lo generativo, lo creativo. Y tiene mucho que ver con lo que es el símbolo o la visión de una conciencia de lo que sería una serpiente como animal de poder. Es decir, una fuerza que simbólicamente trabaja lo más primitivo en nosotros, trabaja el físico, trabaja el ego también, pero también tiene un gran componente espiritual. Es una serpiente que nos eleva, es una energía que opera dentro de la dualidad con lo femenino y lo masculino, como en el caso de Kundalini para lo que sería la tradición hindú. Por eso es un símbolo y un arquetipo tan universal la serpiente, que también está tomado por Jung en lo que son los arquetipos del inconsciente colectivo y aparece en muchos viajes de poder, en muchas experiencias en la naturaleza relacionadas con lo que es el despertar de la conciencia, con lo que es el movimiento entre la dualidad, con lo que es el enfrentamiento a lo que es la muerte, bueno, por el cambio de piel y por todo lo que significa. Así que realmente es un concepto muy profundo. Y parto desde este lugar porque en realidad la sexualidad no tiene, si bien puede darse en relación a nuestra genitalidad, estamos hablando de la sexualidad como una energía primordial. Es decir, que todo lo que hacemos, cómo nos movemos, nuestra esencia álmica, está constituida por esta energía primordial, por esta energía vital, que una vez que abandona el cuerpo, sigue su camino. Pero bueno, esta sexualidad, cuando la vinculamos nosotros desde nuestro ego, nuestra cultura, con los aspectos físicos, y ahora sí hablamos de sexo, con sexualidad, tenemos la dicotomía de pensar en el hombre y en la mujer, o en lo femenino y en lo masculino, como puntos opuestos complementarios, pero dicotómicos siempre. No existe algo intermedio. Y en realidad, esa energía cielo-tierra, esa energía femenino-masculina, tiene un movimiento. Y es a partir de ese movimiento
desde el cual se genera lo que es la evolución del ser humano, el despertar de la conciencia. Vemos también que en la psicología Freud analiza la función materna y la función paterna en la estructura de lo que es el desarrollo del mito de Edipo, y cómo a través de este mito, ¿no?, de Edipo, nos narra cómo funciona el deseo, cómo funciona nuestro deseo como manifestación profunda de la sexualidad como energía vital. Cuánto esto tiene que ver con nuestro despertar sexual a nivel físico y cuánto tiene que ver con nuestro despertar sexual a nivel mucho más universal, es decir, a nivel espiritual. Cómo esta sexualidad tiene que ver con esto de despertar. Por ejemplo, la utilización de plantas sagradas trabaja con hacernos entrar en un nivel de conciencia que nos permita, las plantas sagradas como también cualquier otro método de introspección chamánica independientemente de plantas, como ha sido en el chamanismo, que no ha seguido necesariamente como método de introspección la utilización de plantas psicoactivas. Digo, en ambos métodos nos permiten entrar en estados de conciencia que nos hablan de otra realidad, de una realidad paralela. Y es justamente ahí donde mora el despertar de nuestra conciencia, en viajes de conciencia, en viajes de despertar, en desarrollos espirituales internos, en reflexiones, se produce lo generativo de la sexualidad espiritual, que es esto de el despertar espiritual, el avance, el sentir que cada vez tenemos más conciencia de quiénes somos, de qué venimos a hacer en la tierra, a volver a cuestionarnos el sentido de nuestra propia felicidad en torno a lo que nos pasa. Y bueno, creo que el chamanismo da respuestas a cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, no solamente asociada al sexo, sino también asociada a lo que es el despertar de la conciencia más allá del cuerpo. Siento que, por ejemplo, cuando Freud habla de función materna, está hablando de un arquetipo universal de nuestra sexualidad que tiene que ver con aquello que nos resulta maternal, que es independientemente de que exista una madre o no. Aquello que nos resulta maternal es algo de la energía primordial de la sexualidad pura del espíritu que viene a cumplir una función en nuestra conciencia. Y esta energía de lo paternal, que es independientemente de que exista o no un padre, sino que tiene que ver con una energía masculina, con una energía, si vamos a hacer un paralelismo, vemos que la energía femenina es creativa y la energía masculina es ampliatoria o estructurada, mientras la energía femenina es disipatoria y es más global. Lo masculino va a ser más dicotómico, más limitante, más estructurado, más jerárquico, va a trabajar con otro tipo de relaciones con respecto a la energía. Y esas dos energías, ya Freud, cuando habla del inconsciente, en esto del mito edípico, hace una representación del escenario psicológico de nuestra sociedad muy profundamente. Un texto que se llama Tótem y Tabú, se profundiza mucho sobre los estudios que hace él en relación a los antropólogos que han escrito y versado sobre sus viajes de reconocimiento etnológico y de desarrollo de estudio de la cultura de muchas culturas
pero principalmente él se basa en la de los aborígenes o de los originarios australianos, que es la que estos antropólogos investigan. En esta investigación se ve de que existe una estructura donde culturalmente hay un tótem, ¿no? Es un animal sagrado que nadie puede matar y con el cual nadie puede relacionarse sexualmente, que viene a representar lo sagrado, pero a través de eso también lo prohibido, lo que no está permitido. Entonces instaura el tótem la misma instancia del tabú, es decir, la misma instancia de lo que está permitido implica también la instancia de aquello que no está permitido. Y eso en las culturas originarias, él lo vio como antesala del desarrollo de lo que fue la estructuración del mito edípico y la explicación de lo inconsciente. Entonces, es llamativo y es interesante saber que la sexualidad es inherente a nuestra condición de existencia, pero también a nuestra condición de relación con el cuerpo y con la materia, en esta experiencia fenoménica dentro del mundo material, como nos encontramos. Y en este gran inconsciente, que a lo mejor él lo desarrolla como el inconsciente del individuo, nosotros ahora vamos a hablar a nivel chamánico, siguiendo también la línea de lo que fue la psicología junguiana, del inconsciente colectivo, como esta instancia de lo que sería la sexualidad colectiva. ¿Y cuáles son los elementos de esta sexualidad colectiva que ponen de manifiesta la posibilidad de que el ser humano desarrolle internamente un camino, sea a través de su energía originaria, con participación de lo que es lo físico y lo sexual, o no, como experiencia en trances, en viajes de tambor, en sueños, en experiencias con plantas sagradas? Es decir, con esto quiero decir que no podemos dejar de pensar al psicoanálisis o al pensamiento de la psicología junguiana como algo distinto a lo que plantea el chamanismo en términos de lo que es la sexualidad comprendida como energía vital. Porque en la mayoría de las culturas de la Tierra, todas las culturas le asignaban a la sexualidad un lugar. Y no era el lugar de la prohibición que nuestra cultura supo tener o tiene. Entonces nos muestra que el ser humano en el desarrollo de su conciencia no tuvo siempre esta manifestación de sexualidad física y esta concepción desde la cultura como la que tuvimos nosotros desde que nacimos, sino de que ha habido relaciones que no han sido necesarias nombrarlas como diferentes a lo que era la norma, sino también como prácticas de ser, prácticas comunitarias. Es decir, había momentos de orgías grupales, había momentos de orgías comunitarias, había momentos de prácticas con animales, había momentos de abstención sexual. Y todo eso tenía un desarrollo que era sano en términos culturales, porque comprendía una comunicación directa con la naturaleza y con los elementos y con los espíritus que poblaban el mundo espiritual. Esta concepción que es mucho más profunda que la del animismo, como la interpreta la psicología simplemente, sino que es que de ese animismo y de esa herencia que hay del tótem, de la prohibición y de lo permitido, también deviene de nuestros ancestros en relación a que nosotros creemos en el tótem y en el tabú, en relación a lo que nosotros venimos a devenir como sujetos en esta época. Y en esta época vemos que hay
que desde una cultura cristiana católica o de una cultura heteronormativa, desde el punto de vista de lo válido es lo heterosexual y lo prohibido es lo homosexual, o en esta cultura en donde se cree que la individualidad del cuerpo puede ser simplificada en términos de decir yo soy hombre, como si hombre fuese solo el cuerpo o yo, y no un montón de supuestos y de características que también yo he aprendido y he empezado a decidir a ponerme desde un punto de vista espiritual y también desde un punto de vista sexual y humano. Y después aparece en relación a este tema de cómo uno se desarrolla según la actividad que desarrolla, cómo uno termina siendo conceptualizado como hombre o como mujer en nuestra sociedad, quizás más tradicional, más patriarcal, más heteronormativa, esto de pensar los nenes celestes, las nenas rosa, como si ser nene tuviese que ver con eso, o como si las nenas no pudiesen jugar con autitos y los nenes no pudiesen jugar con muñecas. Y todo lo que hay de la norma y del tabú impuesto en esta idea de que la tendencia aceptable ha sido históricamente en nuestra cultura la de la heterosexualidad como norma, como prestigio, como lugar de poder, en desmedro de otras formas de vinculación. Lo digo esto porque se está cumpliendo el día de lo que sería el Día del Orgullo Gay o el Día del Orgullo de lo que sería la diversidad sexual, que fue un espacio de lucha política y cultural que nos dio la posibilidad de ver un montón de cambios y de lugares donde lo femenino y lo masculino se relajó y empezó a comprenderse desde otro lugar o desde el respeto, y a su vez ha habido también una gran intención por otro grupo de personas de querer seguir sosteniendo la cultura que veníamos teniendo, de pensar a la heterosexualidad o al hombre o a lo blanco o a lo cristiano como algo por encima del resto. Parecía ser que en estas categorías de discriminación hay también todo un sentido que nosotros estamos haciendo para replantearnos, y sobre todo en esta cuarentena, de cuál es la sociedad en la que vivimos y cómo en realidad somos personas que estamos programados para ser de una forma, pero que tenemos que empezar a ganar independencia con respecto a eso que nos fue dado, para repensarnos a nosotros desde nuestro origen, no solamente con respecto a nuestro tiempo, sino con otras culturas y los tiempos anteriores, que muchas veces históricamente se nos quiere hacer creer que las culturas que nos antecedieron eran inferiores culturalmente, es decir, sabían menos, o eran primitivos, o eran bárbaros, o eran profanos, es decir, pecadores. Y esto para los estamentos de la religión, de la ciencia, de la tecnología. Es decir, cuando en la antigüedad el fuego era una tecnología para un montón de vínculos con la naturaleza y con la comunidad, para nosotros tecnología es un celular. Es muy loco porque hay que profundizar acerca de cuáles son las técnicas y los usos que nos permiten tener objetos que obedecen a prácticas que tecnifican, que organizan nuestra cosmovisión, es decir, la red de conceptos a partir de los cuales vamos a poder ver o no otras realidades que no vayan a ser más allá de esas que fuimos las que recibimos. O sea, cada vez que nos corremos nosotros del lugar de origen y podemos hacer este establecimiento de dejar el origen de nuestra padre, nuestra madre, como seres de origen físico, de empezar a reconocer nuestro origen espiritual, que va más allá del padre y de la madre que tuvimos. Tienen que ver con estas energías de energía materna, energía paterna, y que son energías que en la consulta chamánica claramente me permiten ver cómo la persona tiene su situación kármica o su situación problemática que trae y cómo está en infinita relación con los procesos de vida que vivió
y que la afectaron de determinada forma, que no puede reestructurar su vida de otra forma. Y un poco de lo que trata el chamanismo es de reestructurar nuestra conciencia, darnos la filosofía y las prácticas que nos acerquen a la autosanación y al autoconocimiento. Creo que está bien hasta acá. La verdad que podría seguir hablando de muchas más cosas, podría seguir tejiendo relaciones, pero creo que es positivo que al menos dejemos planteadas estas relaciones para poder pensarnos de una manera más integrada cómo somos como seres humanos. Por lo menos empezar a darnos el lugar de pensarnos más allá de lo que nos dieron, de realmente cómo nosotros nos pensamos y nos sentimos a nosotras y a nosotros mismos. Muchísimas gracias, suscríbete a nuestro canal, búscanos en Facebook, en Chamanismo Rosario, y mi perfil es Javier Sosa en Facebook, también si me quieren buscar, estamos en Instagram, así que bueno, por cualquier medio pueden contactar con nosotros. Les mandamos un abrazo grande, muchas gracias.